Bienvenidos amigos a esta entrega de reseñas comenzando el mes de mayo. Rafael Núñez y usted. Adelaida Martínez. Yarid Ortiz de este lado. Entre dos rosas estamos Martínez aquí. Rosario, que no hay que dejar el apellido de la madre. Sí. No, nunca. Así de es. hecho, yo siempre llevo el Ortiz delante, pero realmente el Ortiz es el apellido de mi madre. Ah, sí. Sí. Ah, mira, no sabía. Sí. Ok, Muy bien. Bueno, señores, Yarid y Adelaida, estamos esta semana con dos informaciones, una internacional que tiene que ver con la negociación que está llevando a la República Dominicana para el tema de los aranceles con Estados Unidos, y otra en el plano local, y es el tema haitiano. El presidente de la República ha invitado a los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía a sentarse a ver esto como un problema de Estado, como debe ser. Ese tema, y entonces el gobierno tiene 15 puntos de entrada sobre soluciones, no diría definitivas, pero sí políticas públicas que duren más en el tiempo. Y me parece bien la forma, y perdone que lo interrumpa, del presidente Abinader invitar a los expresidentes. Claro. Porque él le pone de manifiesto, miren, si ustedes no quieren venir aquí a Palacio, yo estoy dispuesto a reunirme con ustedes de manera separada donde ustedes dispongan. O sea que hay una voluntad de querer escuchar las voces en cuanto a este tema que nos duele y nos preocupa a todos los dominicanos. Así y nos debe preocupar a todos los dominicanos. Totalmente. ¿Ah? Otra información también esta semana, muy relevante a propósito en el ámbito económico y turístico, fue la visita de Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, quien se encontraba en el país. Cuando se menciona Rusia, sonríe. Empecé a mirarlo precisamente por eso. Entonces, estas negociaciones ya están ahí en la puerta para reanudar el tema de turismo y quizás establecer una ruta directa entre Rusia y República Dominicana para incentivar este aspecto. Yo creo que es fundamental esto. Una visita histórica porque por primera vez en la historia de la República viene el canciller de la Federación Rusa a la República Dominicana. Y yo quiero quizás acentuar más el tema haitiano porque vamos a tener en la entrevista a Priyanka Rodríguez, que es una militante en la defensa de la soberanía del país y conocedora del tema. La vamos a tener en la entrevista también. Y del tema familia. Así es que manténganse con nosotros ahí, que vamos a tener a Priyanka Rodríguez y vamos a abordar esos otros temas. Pero también recordarle a nuestra audiencia que este contenido llega gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, APAP, donde sus ahorros, donde usted siempre gana. Así es. Así que vamos a la pausa y venimos con Priyanka Rodríguez, la licenciada Priyanka Rodríguez. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías.
es una empresa dedicada a la asesoría de organizaciones privadas, públicas y de personas, con fuertes fundamentos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Su CEO, el periodista y consultor Rafael Núñez, acumula una vasta experiencia en el periodismo y la comunicación. Ranur es una agencia en capacidad de construir, mejorar y perfilar una imagen robusta a sus relacionados. Los partidos políticos y las instituciones de carácter público están obligados a cambiar las viejas formas de llegar a sus públicos. Ranur es una empresa con 12 años en el mercado, laborando con integridad y transparencia en los ámbitos del periodismo, la comunicación gubernamental, las relaciones públicas, el posicionamiento reputacional digital, la ingeniería social y la gestión de crisis. Para construir una reputación sólida en el ecosistema digital o en los medios tradicionales, Ranur te acompaña por el camino correcto. Volvemos con ustedes a la entrevista central en esta entrega de Reseñas, el podcast. Así es que tenemos el honor de haber invitado en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, cuando ustedes estén viendo el programa, a Priyanka Rodríguez, conocida en el medio porque fue candidata a diputada por la circunscripción número 1, ¿verdad? Así es. Y además psicóloga, que en esa calidad es que nosotros queremos tener alguna conversación contigo y después en el segundo tramo hablar del tema de migratorio. Yo quiero leer una cosa que traje aquí, Priyanka, y que tú me hagas una reflexión sobre esto. Dijo una vez Don Quijote de la Mancha: el ser humano se esclaviza por el lujo y las vanidades, persiguiendo riquezas como si en ellas encontrara la dicha, mas no advierte que, cuanto más tiene, más teme perderlo, y en esa angustia se le escapa la verdadera felicidad. Porque la dicha no está en el oro ni en la opulencia, sino en la brisa que acaricia el rostro, en la risa sincera de un amigo, en el pan compartido con gratitud. Necio es aquel que busca en lo extremo lo que solo el alma puede hallar. La vida sencilla es el mayor tesoro y quien la comprende es el más afortunado de los hombres. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches también. Bienvenida. Gracias a ustedes y por supuesto a todo el público que nos sintoniza. Mire, una palabra muy especial, felicidad. Y es que los individuos hemos tergiversado lo que es la felicidad. Y usualmente o hemos aprendido que la felicidad es tener, que es una constante, que la felicidad es todo aquello que yo puedo controlar, que la felicidad es todo aquello que yo me puedo imaginar que realmente lo es. Pero nos olvidamos del ser y de la simpleza de la vida. Nos olvidamos que no importa cuánto tú tengas, si yo primero no soy como individuo, si no aprendo a manejarme con lo que se supone que está a mi alrededor, lo básico, cosas simples como la familia, que lo menciona allí, los amigos, poder disfrutar un momentito, poder disfrutar de las oportunidades que se me brindan, poder disfrutar de un plato de comida que no importa si es quizás muy lujoso. O sea, el ser, la simpleza del ser. Entonces, cuando nosotros olvidamos eso y entendemos por felicidad todo aquello, más allá de lo que yo pueda alcanzar, sino todo aquello que yo pueda tener, todo aquello que al final se convierte en material, entonces la felicidad pasa a un segundo plano, porque se tergiversa totalmente y entendemos en ese momento que yo puedo tener el control de todo y no es así. Realmente la felicidad no es una constante, es una subida y una bajada. O sea que tú no vas a estar feliz o
sentirte feliz todos los días por todas las cosas que sucedan en tu vida. Mismo. Eso no es verdad. Y la felicidad no es solamente tú estar todo el tiempo con una sonrisa en la cara, tampoco eso es felicidad. Claro, Adela. Entonces yo creo que ahí se basa esa reflexión, en que más allá de lo que nosotros creemos que podemos tener para ser felices, es lo primordial, es saber qué somos nosotros como individuos y poder disfrutar de lo que somos ya y de lo que tenemos a nuestro alrededor, más allá de lo que podemos alcanzar. Adelaida, Sí. perdón, Yarit, antes de que tú llegaras fuera de cámara, estábamos conversando con ella, y decíamos de un tema que no me gusta tocarlo en los programas mucho, porque de verdad uno está muy sensible a la tragedia del jet set. Pero lo voy a traer ahora a la discusión, porque ella nos dijo fuera de cámara que estuvo como voluntaria 2 días ahí. Ay, qué bien. Y como psicóloga, yo te quiero preguntar, yo siento en la atmósfera del país todavía como un luto. Tú como psicóloga, ¿qué recomienda y qué nos puede a la audiencia instruir para ese tema? Bueno, efectivamente. Y que nos pueda contar un poco tu experiencia. Bueno, efectivamente nosotros estamos pasando por un duelo colectivo y un duelo que ha llegado todavía a tocar más fuerte a los individuos porque, como le decía antes de ir al aire, no fue algo natural, no fue algo que causó la naturaleza, un evento, sino una situación que, dicho sea de paso, según todo lo que nosotros hemos visto, pudo ser evitada. Esto es una reflexión muy propia y basada en todas las informaciones que han salido e incluso en las mismas entrevistas que dio este señor, el gerente del jet set. Entonces, el proceso de duelo es difícil, sobre todo cuando tenemos un duelo, y eso pasa en los individuos y pasa a nivel colectivo. A nivel colectivo ya es más peligroso porque puede repercutir en acciones generales de grupos que van a impactar directamente en la sociedad. Un duelo de un individuo, por ejemplo, que se estipula que es normal en los primeros 3 meses, pasada una situación que haya causado ese duelo, 6 meses como máximo, se entiende, a partir de ahí patológico, pero cuando nosotros, por ejemplo, en este caso específico, nosotros no consideramos tener una respuesta que se supone que es la que esperamos, basado en la situación que nos ha afectado, que no es cualquier situación. No. Estamos hablando de 232 personas fallecidas, 128 niños huérfanos, hay adolescentes. Sí. Estamos hablando de decenas de personas que van a quedar con una discapacidad temporal o permanente, que no van a poder reinsertarse. Estamos hablando de más de 400 personas que van a perder su seguro médico. Estamos hablando de personas que se encuentran ahora ingresadas pidiendo ayuda para poder llevar a cabo sus tratamientos. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, la sociedad, ese duelo que va a llevar mucho tiempo sanar por todo lo que conlleva, lo que espera es, para empezar, que desde el Estado se lleven campañas educativas y para trabajar ese duelo, que hasta ahora no hay una. Y eso es peligroso, no hay una. Preparadas por profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, no por directores de un departamento. Segundo, y que debió comenzar prácticamente de inmediato. Inmediatamente. Porque ya entonces tú tienes algo que se va impregnando y que es más difícil todavía con el tiempo. Segundo, que hayan acciones concretas. La sociedad está pendiente. La sociedad está pendiente y parte de mejorar hasta sanar ese duelo, me refiero en materia colectiva, porque en materia individual, sobre todo de las familias afectadas, eso va a llevar mucho tiempo, por muchas razones adicionales. Ahí hay familias que fueron a divertirse para ir al otro día a llevar a sus hijos al colegio. Ahí hay esposos que fueron quizás con unos amigos que dejaron a sus esposas acostadas, que estaban esperándolo en la madrugada. O sea, eso lleva más tiempo, pero a nivel colectivo se deben tomar acciones concretas. Se deben tomar acciones judiciales según establecen las leyes de la República Dominicana. Debe haber una responsabilidad penal y civil.
No voy a entrar mucho en la materia del derecho, no soy profesional del área de derecho, pero sí sé que hay una responsabilidad. Más allá de civil, también hay responsabilidades penales que se entiende se deben tomar. Y además, también se le debe dar una respuesta al pueblo de cuáles fueron las razones exactas, porque independientemente de todo lo que nosotros sabemos, también hay muchas cosas que no sabemos y muchas cosas que se suponen que van a salir a la luz después de un arduo estudio, de un peritaje que se supone que debe realizarse y que está en riesgo por todo lo que nosotros vimos, desplazamiento de escombros a una parte de Santiago, que sí fueron reales, desplazamiento de escombros a otras zonas cuando se supone que se debían proteger, entre otras tantas. En cuanto a la población, sí es recomendable, es muy recomendable, mantenernos un poquito alejados de todo lo que tiene que ver con informaciones. Las informaciones nos están bombardeando y hacen mucho daño, sobre todo cuando nosotros ya tenemos una afectación. Eso hace que crezca la ira, que crezca el deseo de hacer justicia, incluso por las propias manos. Si la justicia no hace, entonces el pueblo toma la justicia en sus manos y eso puede ser muy peligroso porque podemos tener una desobediencia civil, y no me refiero a una cuestión como lo hemos visto en otros tiempos en República Dominicana, sino, desobediencia civil me refiero al hecho de que como una reacción a lo que yo entiendo que tú no haces como Estado, que quizás estás protegiendo a alguien que debió proteger a todas las personas que fallecieron allí, pues entonces, ¿por qué yo tengo que cumplir las normas sociales? ¿Por qué yo tengo que cumplir con mis deberes? Entonces yo salgo a la sociedad y hago lo que me plazca, como me plazca, dejando de lado todo lo que tiene que ver con reglas, con normativas sociales. Y eso repercute en la sociedad completa: más delincuencia, más agresividad, peores conductas en los individuos, más falta de empatía, más falta de solidaridad. Y cuando nosotros llegamos a ese punto, que hoy lo estamos viendo, pero no se ha estudiado todavía el fondo de todo eso, entonces nosotros podríamos decir que tenemos una sociedad que en materia general va al colapso social, y al final no estudiamos, no nos damos cuenta de cuál fue realmente la razón, pero son muchas situaciones acumuladas en materia social, un duelo que viene creciendo todos los días, que no se trabaja, y entonces detona en acciones sociales que nos perjudican a todos. Y a propósito de eso, Priyanka, del duelo colectivo, de cómo nos afectó a todos, es bueno también invitar a las instituciones, porque en el caso en donde yo laboro, que también laboro en la Junta Central Electoral, el ámbito de los empleados, o sea, se le veía en la cara a todo el mundo que estábamos destrozados. Y allá hay un departamento de salud integral que tiene un área de psicología. Importante. Y de inmediato lo que se tomó en acción allá fue invitar, hay murales, hay comunicación interna, invitar a todos los empleados que se sintieran afectados a pasar por el departamento de psicología, a modo de ayudarlos a sobrepasar esto y a llevarlo, invitar a todas las instituciones. Pero en la parte principal que el señor Núñez tocaba, lo de Don Quijote, hablabas tú del tema de la felicidad y de cómo se distorsiona, pero ¿cómo hacer? Porque hay hogares, hay casas que ni siquiera hablan de esos valores que lamentablemente se han perdido a una escala que asusta. Cuando tú ves en las pantallas, en la radio, a gente que vive diciendo que la felicidad es otra cosa. Vemos a grandes estrellas que son referentes decir que... ¿Y cómo tú eres feliz? ¿Qué significa la felicidad para ti? Dinero, tener mucho dinero. Sí. O sea, eso nuestros chiquitos, nuestros adolescentes lo ven y ya por ahí van moldeando una distorsión de lo que es realmente importante y esencial en la vida. Eso es un patrón que se ha ido vendiendo en materia social. Y en el área de la comunicación, donde hoy todos de alguna u otra forma tenemos acceso, no todo el mundo hace comunicación real. Totalmente. Porque tener un micrófono frente a ti no es que tú hagas comunicación. Exacto. Entonces se necesitan reglas para tú hacer comunicación y respetarlas. Por ejemplo, nosotros hoy en día, y voy a hacer referencia a una película que colocaron en una plataforma hace poco que tiene que ver justamente con los influencers, que no voy a decir que todos han hecho quizás un impacto que de alguna forma
en muchos casos ha dañado. No, hay muchos que están haciendo un buen trabajo. Sí. Pero esa película que se trataba de eso decía, ok, tú eres influencer, pero ¿qué tú influencias? Exacto. ¿Cuántas vidas tú has cambiado positivamente? Positivamente. Entonces, que no sea orientado al consumo. Exacto, que no sea orientado al consumo, ni a yo decirte... O a la degeneración. O a la degeneración, sobre todo. Entonces, esa es una de las situaciones que nosotros como sociedad debemos trabajar. En un momento lo tratamos, en otra programación, y en ese entonces, y lo mantengo, decía, es que nosotros necesitamos comenzar a trabajar políticas de familia. Nosotros no tenemos políticas de familia, no la tenemos de este Estado, no la tenemos desde las instituciones que se supone que deberíamos trabajar con eso. Y también los gremios profesionales, porque no le vamos a quitar responsabilidad. Claro. Nosotros tenemos gremios, y me voy a referir a dos específicos, gremios de psiquiatría, gremios de psicología. No estamos haciendo tampoco el trabajo que se debería en materia de formación familiar. Hemos dejado de lado la primera estructura de la sociedad, porque independientemente de que nosotros tengamos un joven o una joven hablándonos de que mira, si tú no tienes una jipeta, no importa cómo tú la consigas, no importa cómo. Si tú no tienes eso, entonces tú no tienes ninguna validez en la sociedad. Tú no estás talante. No importa que esa persona lo diga. Si tú tienes una base familiar, una plataforma no te va a afectar, que te forma, eso no te va a afectar, sino que te va a formar para que tú trabajes, para que te eduques, para que puedas crecer y valorar todo eso que tú tienes. Así sea, dije hace un momento, un plato que no sea jugoso de comida, pero que si tú tienes arroz en tu mesa, tú puedas valorar que tú tienes arroz en tu mesa. Sí. Porque hay mucha gente que no lo tiene. Entonces, esa plataforma es la que hace falta en la sociedad para que esos muchachos que nos hablan desde aquello que ellos entienden que es la felicidad, que para nada lo es, desde lo material, que nos hablan desde lo material, nos hablan del tener, no hablan de ellos como ser, nos hablan del tener. Entonces, eso no me afecte a mí o no me afecte a mis hijos. Perdón, Priyanka, yo sé que tú estás diciendo también que no es que tú no trabajes para tener un vehículo. Claro, claro. Pero claro que eso no sea tu enfoque de que si no tengo eso y de la forma que sea, entonces yo no soy feliz, yo no soy nadie. Exacto. Entonces, otra particularidad es que muchas veces, sobre todo, nosotros hoy en día estamos hablando mucho hablamos de eso de las comunicaciones, etcétera, de lo que te venden a través de muchos medios. Nosotros tenemos un problema ahora y hablamos todo el tiempo de las mujeres y la situación de las mujeres y que te empodere. Yo no entiendo tanto empoderamiento, eso me preocupa. Donde el género es el verdugo del género. Yo creo que eso está muy distorsionado entonces, también. Bastante distorsionado. Sí. Pero entonces tenemos muchas personas dentro de la comunicación que te dicen, bueno, pero es que esto hablamos de las mujeres que se ha cosificado, pero ¿y qué es lo que estamos haciendo a través de la mayoría de los medios de comunicación? O sea, tú no me puedes venir a decirme a mí que yo como mujer tengo que empoderarme, tengo que alcanzar, tengo que hacer esto, cuando tú me estás vendiendo las mismas mujeres que tú tienes en un programa de televisión. Exacto. Al mejor postor, al que mejor te pague. Y eso se hace públicamente. O sea, yo no estoy hablando de nada que es oculto. No. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos trabajar. Yo no voy a pedir, yo soy totalmente contraria a que se haga, a que se estipule a través de una ley que se limite la libertad de expresión, eso, pero al margen de eso nosotros debemos trabajar el cuidado también de nuestra población infantil, de nuestra población juvenil, que también está dentro de esa ley, porque muchos no lo saben, que también se encuentra dentro de esa ley y también se encuentra dentro de la ley del Código del Menor, la protección de la moral, del buen desempeño de los niños y los adolescentes, que tiene que cuidarse con eso que los niños están viendo. Pero hay una situación mayor. ¿Dónde están las familias y los padres para que los niños no consuman ese contenido? Entonces, volvemos otra vez a la base fundamental de la sociedad, la familia, y que nos corresponde a todos. Priyanka, a mí me gustaría volver un poquito atrás a propósito del duelo.
Me gustaría que desde el punto de vista psicológico usted nos diga qué pueden hacer algunos familiares con aquellos adolescentes que perdieron a sus padres en la tragedia del jet set. O sea, cómo pueden abordar a estos jóvenes que están en una etapa tan vulnerable. ¿Cómo manejarlo? Exacto, cómo manejarlos. Hay adolescentes, hay niños. Claro. Sí, hay muchos niños y muchos adolescentes. Mira, los adolescentes, como mencionas, están en la etapa más complicada de la vida. Y abordarlo, nunca será fácil abordarlo, sobre todo porque aquellos que quedaron allí estaban a espera de uno de sus padres o de sus padres. O de los dos. Que al otro día lo verían para discutir o para reírse, para lo que sea, pero lo verían al otro día. Y muchos de ellos probablemente, como he visto algunos casos, no se despidieron porque, como es en la conducta de la adolescencia, salieron enojados o se quedaron enojados con ellos y ahí viene un proceso de culpa adicional, etcétera. Mira, lo primero es saber que van a necesitar ayuda de un profesional del área. Es necesario que puedan ubicar un profesional que trabaje con adolescencia en esa materia. Uno, los familiares más cercanos que queden a cargo, que eso es otro punto importante, saber qué familiar se va a quedar a cargo de ese adolescente, que tiene que enfrentar el proceso de la muerte. Y digo el proceso de la muerte porque nosotros no tenemos una conciencia sobre lo que es morir, sobre lo que significa el proceso de muerte. Y desde que estamos muy pequeños se nos vende la muerte como lo peor que nos pueda pasar. Exacto. Sin mencionar que es un proceso natural. Pero en este caso no es un proceso no fue un proceso natural. Fue violento y inesperado. Entonces eso agrava. Uno, trabajar esa situación de enfrentar esa realidad que ahora se nos viene. Porque también se suelen ocultar situaciones, informaciones de los procesos y no es lo correcto. Los jóvenes son muy investigativos. Tú no se lo dices si ellos van a buscar la información por otro lugar. Entonces, enfrentar el hecho de lo que sucedió. Esa es una. Lo segundo es también hablar sobre lo que viene en lo adelante. ¿Cuál es el proceso que viene en lo adelante? Bueno, el proceso de hacer un cambio quizás de hogar, hacer un cambio de dinámica de vida, porque le va a cambiar la vida totalmente. Eso es para adolescentes. Para los adolescentes, claro, y aplica también para los niños, pero ya con los niños hay otras medidas que se toman también adicionales porque hay muchos niños que todavía están en su etapa muy temprana. Estamos hablando de niños de 1 año, ahí vi un caso de niños de meses, de niños muy pequeños que tienen mejor adaptación ya que los adolescentes. Para la adolescencia es más difícil. Porque no son conscientes todavía. También no alejarlo del todo de su ambiente rutinario, dígase del colegio. Eso es muy importante que se mantengan en sus centros educativos. Que no cambie bruscamente esa dinámica. Que no hayan esos cambios bruscos, que pueda tener las relaciones con los amigos. Y una pregunta, si hay un caso, excúsame que tú mencionas el tema del colegio, si hay casos concretos, que lo hay, de niños huérfanos de esa tragedia, y entonces está el otro espacio de convivencia de ellos en el colegio, ¿cómo tú manejarías eso en términos de conducta con el colegio? ¿Cómo para los niños que los otros están enterados? Porque ahora en estos días me dice Miranda que va detrás en el colegio. Pero tú vas a hablar de eso otra vez, de 8 años, del tema del jet, me lo dijo. Tú hablaste de eso ya. Porque quedan saturados, o sea, los niños, claro, los niños no pueden expresar sus emociones como las expresamos nosotros. Y no comprenden exactamente lo que sucede, pero saben que es molesto y a la vez les molesta, porque esas emociones y ese estrés que nosotros tenemos, y ellos saben que es negativo, también se lo pasamos a ellos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que no solamente lo escucha de usted, probablemente lo escuche en el colegio, de un maestro, de adultos. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante cuando se trabajan procesos conductuales. Siempre es necesario que se trabaje también dentro del ámbito educativo, dentro de los ámbitos donde usualmente se manejan los niños y los adolescentes. ¿De qué forma? Bueno, no le vamos a pedir que tengan un profesional de la conducta ahí dentro. Porque pero hay colegios que lo tienen. Sí, hay colegios que lo tienen, pero en caso de que no lo tengan, no podemos pedirle. En caso de que los tenga, pues entonces el proceso que se está llevando a cabo debe ser hablado
con la profesional de la conducta de ese centro. Hay procesos que se manejan dentro del ámbito escolar. Otro, informar a los maestros, pero eso debe hacerlo directamente el centro, probablemente, o lo más prudente es que sea con una reunión justamente con los familiares que lo están manejando. Si en dado caso puede hacerse esa reunión, así sea por teléfono, con el profesional que está tratando en ese momento al niño o el adolescente, muchísimo mejor. Porque hay cuestiones que se quieren trabajar que lo maneja directamente. Que los profesores sepan lo que está sucediendo. O sea, esa comunicación, yo siempre abogo cuando se está trabajando con procesos conductuales, una recomendación que siempre le doy a los padres con los centros educativos es que tengan una libreta. Que en esa libreta tú le pongas lo que ha pasado en el día o si hay alguna alteración durante el día y el colegio te diga lo mismo a ti. Que haya una retroalimentación, porque eso va a ayudar a saber, o sea, nos va a ayudar a saber cómo nosotros poder manejar esas situaciones que aparte del daño per se que tiene, las situaciones puntuales que se van presentando en el día a día, que nos pueden dar indicios de otras cosas que pueden venir en lo adelante. Sí. Entonces, esa yo creo que son algunas de las piezas fundamentales. Como dije antes de que comenzáramos con esta parte de la pregunta, no retirarlo de sus ambientes rutinarios, por lo menos no de forma brusca. No de inmediato, ¿no? Entonces, eso lleva un tiempo para venir haciendo otras transiciones. Es importante que tengan acceso a las informaciones correctas, a las fotos, videos de sus padres, por ejemplo. Es duro, pero es necesario. ¿Por qué? Aunque esté como, es que esa es una realidad. Ay, Dios. O sea, su realidad fue esa. Nosotros no podemos limitar al adolescente a que se acerque a una foto. No, pero yo no me refiero a lo del caso trágico. No. Okay. Me refiero a las imágenes y videos que tiene el niño o el joven con sus padres. Anterior. Claro, anterior a eso. O sea, esas son cosas que no se pueden borrar. Eso. Sí, es importante. ¿Por qué? Porque a veces la gente entiende, bueno, si no ven la foto vamos a retirar, o si no ven los videos vamos a retirarlo y así. No. Eso no es posible. Es importante que él tenga los recuerdos que uno, con su familia. Si yo fuera familiar de un niño o ustedes, ¿cuál es el mensaje que tú tienes que decirle? ¿Tu papá qué? Bueno, eso ¿cuál sería la forma? Imaginarme un diálogo con alguien que perdió ahora mismo. Con esos adolescentes ya todos saben que sus padres fallecieron. Sí. O sea, pero los más chiquitos. Vamos, los pequeños. Con los pequeños las dinámicas, como les dije, son diferentes. Ya tú no te vas a sentar necesariamente y decirle exactamente todo lo que aconteció en ese momento. Pero con los niños, que son muy sabios también, hay que hablar con la verdad, pero con algunas cosas quizás más sutiles. Sutileza. Exacto. Por ejemplo, mira, papá y mamá, en este caso muchísimos niños, estamos hablando de 128, la mayoría niños menores de 10 años. Papá y mamá no van a estar más con nosotros. Se le explica, eso va a depender también si la familia cree o no cree. Eso va a depender mucho de si creen, le dices fue con Dios al cielo. Si no cree ya o cree en otras cosas, y eso va a depender también de eso, pero tiene que marcarse la sutileza. No, hay que tener mucho cuidado cuando mucha familia dice, papá Dios se lo llevó. Ahí puede venir un problema grave porque usualmente entonces tú estás poniendo a Dios como malo. Se llevó a mis padres. Sí. Se llevó a mis padres. O sea, ¿quién es ese Dios que se lleva a mis padres? Exacto. Eso ha pasado con muchos niños. Entonces, es un proceso, ocurrió un accidente, lamentablemente papá y mamá estaban allí. Entonces, o sea, es muy sutil. Sí, tiene que ser muy sutil con los niños. Por eso tiene que haber profesionales. Pero hablar la verdad, porque los niños lo saben. Claro. Los niños lo saben. Hay casos de niños, de adolescentes especiales. Hay 1 o 2 casos de adolescentes especiales. Ahí se complica mucho porque probablemente no entienda lo que significa ni morir, ni significa lo que tú le vayas a explicar, como le explicas a un adolescente, es probable que no lo entienda. Entonces ahí sí debe intervenir también un especialista que trabaja en el ámbito de discapacidad o condiciones especiales, pero preferiblemente en el área de la conducta también, porque ahí viene un proceso, por ejemplo, si es con autismo, hay uno que sí tiene autismo,
con hacerle una rutina visual que sea con pictogramas, o sea, un sistema de comunicación a través de imágenes, donde se le diseñe todo el proceso de que papá y mamá no van a estar, etcétera, y explicárselo por mucho tiempo hasta que llegue el momento en que va a dejar quizás de buscar acciones concretas que eran de papá y mamá. Pero eso no significa que su conducta no va a cambiar. Su conducta va a cambiar y probablemente drástico, porque no pueden expresarse de la forma que lo haría incluso un niño. Entonces, son procesos diferentes, pero siempre debe intervenir un profesional, sobre todo en estos casos debe intervenir un profesional. Qué difícil, yo viendo quiero todas esas aristas. Cambiar el tema, porque me está sobrecogiendo y además gracias por tanta orientación, Priyanka, y orientar a nuestra audiencia. Y quiero ir a un tema que es también muy fuerte para la nación, que es el tema del poder bregar con los indocumentados, principalmente haitianos, que de un tiempo a esta parte estoy haciendo un libro sobre la isla y lo ubico fundamentalmente, las puertas de la gatera de la República se abrieron después del terremoto de 2010. Se prohibió aquí en este país hacer redadas. Sí, eso es así. Yo estaba en el gobierno. En principio, por el tema de solidaridad. Nosotros fuimos muy solidarios con los haitianos, pero después esas compuertas se dejaron abiertas. E incluso en un gobierno posterior se firmó un documento con el ACNUR para hacer campos de refugiados, que yo escribí un trabajo en el Listín Diario, campos de refugiados. Que no pudieron hacerlo porque la población se volcó a rechazarlo y Balaguer lo había rechazado con el gobierno de Bill Clinton. ¿Cómo tú ves el tema en sentido general? Yo lo estoy viendo que hay una amenaza fuerte, y el presidente así lo ha planteado, contra el Estado dominicano realmente. Bueno, la amenaza se viene orquestando desde hace mucho tiempo y no estamos hablando solamente de la crisis haitiana, sino de la crisis a la que nos llevan grandes potencias y grandes organismos que buscan en nosotros una solución que ellos nunca han podido dar, incluso en todas las intervenciones que han tenido en Haití. Exacto. Que eso es importante mencionarlo. Nosotros estamos ante una situación que nos puede llevar al colapso. Realmente, mucha gente no le gusta hablar de eso, pero nosotros vamos camino a un colapso si asumimos. Nosotros tenemos un déficit enorme en la República Dominicana y una deuda con nuestra gente. Imagínate nosotros cargar con la población más pobre y aunque a muchos les moleste, menos educada del hemisferio. Pero totalmente. Entonces, con avalanchas hacia la República Dominicana, porque digamos que se está obligando realmente es un desplazamiento forzoso, pero es un desplazamiento bien orquestado. Inducido. Claro, es inducido. ¿Y por qué digo que es inducido? Bueno, nosotros tenemos 2 informes que siempre hay que citarlo. ONU del 49, Unión Europea del 2000-2002, si no me equivoco. Y ellos te hablaban de eso, de que había que fomentar un Estado fallido en ese tiempo y que había que fomentar el desplazamiento de familias completas de ellos hacia República Dominicana o hacia otras áreas del Caribe sin retorno. O sea, lo dijeron ellos, no nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos una crisis ahora mismo y creo que la mayor crisis es porque sí le hemos dado la solución. Siempre hablamos de que no hay solución dominicana al problema haitiano, pero sí le hemos dado la solución. Sí. Y le damos la solución porque pasan por la frontera. Claro. Le damos la solución porque vienen a nuestros hospitales. Le damos la solución porque tienen el trabajo. Le damos la solución porque tienen educación. Y todo eso repercute en dañar también a los dominicanos que han sido desplazados de todas esas mismas áreas que he mencionado. Servicios de salud. Sí, totalmente. Claro, y los servicios de salud. Entonces, ayer, por ejemplo, nosotros vimos, que las bandas han desplazado 1,000 familias, 1,000 y algo de familias ayer de una zona. ¿Hacia dónde lo desplazaron? Bueno,
hacia Río, que hace frontera con República Dominicana. Exacto. Hacia dónde van a ir esas personas, justamente con una avalancha que salga desde Haití, y que por supuesto los militares de acá no lo van a impedir. Y no lo van a impedir porque nosotros hemos visto cómo han asesinado militares en la frontera que ni siquiera toman su arma de reglamento para responder. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y creo que le hemos hecho el juego a Haití, y me responsabilizo también porque he sido parte de eso, le hemos hecho el juego cuando decimos el Estado fallido controlado por bandas. Bueno, no es controlado por bandas. Realmente las bandas son un reflejo de lo que quieren sus élites. Y ¿De dónde vienen las armas? Y lo que quieren sus grupos políticos. Estados Unidos que vienen las armas. Entonces, por ejemplo, uno de los mayores pandilleros tiene su casa principal a unas esquinas de la embajada. Y eso nosotros vimos cómo con un dron puede... Entonces, lo sabe el mundo, pero no lo sabe la embajada de los Estados Unidos. Las bandas pasan por doquier, pero Haití no está en fuego totalmente. ¿Cuántas provincias de Haití no están las bandas? Las bandas se desplazaron a una parte de Puerto Príncipe, pero ¿cuántos hoteles hay en Puerto Príncipe que no han sido tocados? ¿Por qué? Siguen funcionando. Bueno, porque hay una clase que no se toca, pero ellos lo saben. ¿Y qué han dicho esas clases sobre el desplazamiento de esos pobres haitianos que están en sectores más vulnerables de Haití cuando los desplazan las bandas, o los matan las bandas, o los violan las bandas? No han dicho absolutamente nada. El gobierno de transición no ha dicho absolutamente nada. Bueno, sí emitió unas declaraciones hace poco donde dijo que no estaba de acuerdo con las decisiones que estábamos tomando en las maternidades. Bueno, pero ellos no han hecho ninguna y le pegaron fuego hace poquito al último hospital que se abrió. Como Amnistía Internacional. Exacto. Sí, entonces tenemos una crisis, pero que siendo muy responsable, yo diría que nosotros también somos muy responsables, valga la redundancia, de eso, porque independientemente de que estamos tomando medidas, y sí se están tomando medidas, nosotros tenemos un sistema de corrupción generalizado que se ha perpetrado en el Estado. Así es. Entonces, por ejemplo, pasan por la frontera. Y hemos visto videos de los guardias recibiendo. Lo primero sería que blindáramos la frontera. Y además de eso, vimos manifestaciones hace una semana aproximadamente de un intento de irrumpir en el altar de la patria, por Dios. Entonces, ahí me interesa mucho saber cuál es su posición sobre este tema a propósito de que de estos grupos que también mueven este tipo de manifestaciones y que pudieran estar detrás de esto. Mira, no es la primera vez. Yo hago marchas desde 2012, 2013 y no es la primera vez. Entonces, de hecho, para el 8 de marzo, recuerden, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se hizo unos días después, se hizo la concentración y montaron unas tarimas frente al altar de la patria donde se cantó en creol. Sí. Pero resulta que estas organizaciones, según mencionó la ministra, o más allá de la ministra, el comunicado del Ministerio de Interior y Policía, que decía que las organizaciones que solicitaron el permiso no fueron organizaciones extranjeras ni para los fines que se había dicho. Sin embargo, esas organizaciones que solicitaron el permiso fueron las mismas organizaciones que solicitaron para la cuestión del 8 de marzo y que habían solicitado anteriormente, que nosotros la conocemos porque estamos en el área y sabemos que son los mismos que mueven todos esos grupos. Tienen un solo discurso. Tienen un solo discurso. ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente se unió Reconocidos, pues eso, Reconocidos nunca ha pedido un permiso de Interior y Policía, para eso tienen todas esas organizaciones, que dicho sea de paso, por mal llamados comunistas. Mal llamados comunistas, porque si el comunismo se hubiese aplicado, el comunismo nunca se aplicó realmente. Esa es. Y no son nada. No. Y cobran de los yanquis que tanto, pero bueno, esa es otra historia. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, estas organizaciones se unieron cuando se habló de la situación social y del caos social que esto puede, y sobre todo porque nosotros tenemos una población que a la cual solo le falta una chispa. Para nosotros, y digo para nosotros porque llega un momento en que tú tienes que responder también, para que haya un desorden social que probablemente por las buenas no se va a arreglar. Entonces, ahí fueron los cañeros, fueron el grupo de Reconocidos, que dirigido por Ana Belique, por ejemplo, y cometieron
un acto, Ana Belique, cometieron un acto que lo suelen llevar a cabo grupos terroristas. Bueno, te pongo una línea de defensa de niños y una línea de defensa de mujeres. Claro, esas son las fotos perfectas para la comunidad internacional y para Amnistía y para la OIM, a la etcétera. victimización. Entonces, eso dejó muy claro, y creo que fue muy bueno que haya pasado, ¿sabes? Porque eso dejó muy claro realmente cuáles son las organizaciones, ONGs, organizaciones sin fines de lucro, que están financiadas por el Estado, muchas de ellas, y que reciben fondos internacionales, que ponen en juego la seguridad nacional, porque estamos hablando de seguridad nacional, claro, que ponen en juego la paz social, y que además tiran por el suelo la Constitución de la República Dominicana, que debería ser respetada también por el Ministerio de Interior y Policía, totalmente, que debió investigar anteriormente. Pero, ¿por qué digo que es importante? Porque participaron todos los que dijeron que ellos no iban a participar. Exacto. Todos los que el Ministerio de Interior y Policía dijo que no iban a participar. Todos estuvieron allí. ¿Y por qué? Apoyados por esas mismas organizaciones que fueron las que solicitaron los permisos, que son las mismas organizaciones. Y lo pueden buscar en todas las actividades que se han hecho de ese tipo, son las mismas organizaciones que solicitan y convocan. Mencionaste, perdón, Adela y Rafael, mencionaste un nombre clave en el tema de las manifestaciones, Ana Belique. Que muchos quienes siguen este tipo de informaciones saben que ella supuestamente tiene un acta de nacimiento falsa, ¿no? Es lo que se presume, ¿verdad? Entonces, desde tu posición, en base a esto que planteas, ¿qué crees que debería hacer el gobierno frente a este tipo de personas que además incitan a las manifestaciones y el odio? Exacto. Bueno, como ella hay miles que debieron ser deportados. Yo creo que Ana Belique debió ser deportada desde que la Junta Central Electoral realizó la investigación correspondiente a su acta de nacimiento y las documentaciones que tenían los padres. Eso no lo va a hacer ningún gobierno. Que eran... Yo lo hiciera. Exacto. Yo la monto yo, y manejando yo y la saco de aquí. Eso conlleva asumir una responsabilidad de Estado que va a hacerle frente también al pueblo. Pero al pueblo debe decírsele lo que está pasando realmente, porque el pueblo también va a pagar una cuota. Ahora, o es la patria o es el desorden. Usted como pueblo tiene que saber que usted también tiene una responsabilidad y que nosotros también debemos pagar la consecuencia de tener un país libre, soberano e independiente. Exacto. Entonces, con ella, por ejemplo, no fue algo que me lo inventé yo. Fue una investigación que hizo la Junta Central Electoral y le demostró que falsificaron documentos y que sus padres tenían una documentación que correspondía a dominicanos. Entonces no es dominicana. Y ella es haitiana. Claro. Sí. A ella le da vergüenza decir que es haitiana. Debió ser deportada como a nosotros no nos debe dar vergüenza decir que somos dominicanos. Yo soy orgullosa de que me digan dominicana donde quiera que yo llegue. A propósito de que el pueblo tiene que pagar la cuota por el desorden migratorio que impera en países limítrofes, en áreas específicas, el tema salud. Hemos visto que dentro de las medidas que se han tomado está el tema de sanear y tratar de anular o disminuir esas mafias que le cobran a embarazadas haitianas para que vengan a suelo dominicano, ocupen esas salas, las llenen, a veces no había ni espacio para las propias dominicanas. ¿Cómo tú ves la forma en que el gobierno ha manejado esta parte? Porque a veces quieren apelar también. Y yo he visto hasta que han desmontado imágenes que han creado con IA, que la gente la da por verdadera. Sí. Es así. Creo que las medidas son muy correctas. Vamos a empezar porque aquí no se deporta a una mujer dando a luz en estado de parto. Eso no es verdad. Porque ni siquiera, o sea, en proceso de parto. Porque ni siquiera los médicos te permiten a ti sacarlo. Pero eso era una... en los gobiernos pasados, el ir a un centro de parturienta, eso era palabra, eso era una mala palabra. Sí, una locura. No. Las medidas que se están tomando son correctas, pero deben ser persistentes. Exacto. Ahora, con el tiempo. Claro, ¿cómo sostenerlas en el tiempo? No deben limitarse en el tiempo, eso debe ser constante. Ahora, esas organizaciones que las traen todavía están allí. Ahí es. Claro. Yo creo que desde el Estado se le debe decir a la gente, mira, estas son las organizaciones, tenemos 100 organizaciones. Te lo digo, cuando yo registré mi fundación, en la misma resolución habían 6 o 7 instituciones que eran exclusivamente para trabajar con haitianos, en la misma resolución. Entonces, como esa tenemos decenas, yo no voy a decir que cientos, decenas. Ahora, hay que identificarlas. Porque eso deja dinero. Claro, es una mafia y que además
causa un daño al Estado dominicano. Entonces, en ese sentido, yo creo que medidas concretas a seguir, que identifiquen las organizaciones, que le quiten las subvenciones, que aquellas que no sean de aquí sean expulsadas del país, porque eso nos da el poder, la Constitución de la República Dominicana, y que las medidas sean en el tiempo, que no se detengan. Bueno, muchísimas gracias a Priyanka Rodríguez, que nos ha hablado de dos temas tan importantes y relevantes para nosotros, para la sociedad dominicana, como es este del tema haitiano. Yo soy muy sensible con ese tema y yo, de verdad, por eso me he dedicado 2 años, desde 2022, a hacer un libro, porque no es verdad que este país es racista, que los dominicanos no somos racistas, no somos xenófobos y nosotros tenemos una cultura totalmente diferente a los haitianos, totalmente, y nosotros no somos superiores a ellos. Somos diferentes. Somos diferentes, claro. Punto. Claro. Entonces, también el tema de cómo manejar este duelo después de la tragedia del Jet Set. Así que muchísimas gracias, Priyanka. A ustedes por permitirme estar aquí. Sí. Recordarle a nuestra audiencia que puede ver nuestro contenido a través de nuestra plataforma de YouTube, Reseñas TV, y también a través de la plataforma del Nuevo Diario Podcast. Gracias, Yarit, Rafael, Priyanka, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Manejas temas muy sensibles que a nosotros realmente también nos preocupan, como es el de la familia y la niñez. Gracias a ustedes por estar siempre con este espacio. Reseñas el podcast, ahí atrás lo dice. Feliz resto del fin de semana. Pórtense bien, Rafael. Muy bien, hay que portarse. Porque si se portan mal, deben asumir las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.